con nuestro profe Luis Laferrer. Luis, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿todo bien? Genaro te saluda. Buenas, Genaro. Bueno, un gusto de nuevo estar con vos. Bueno, me alegro. ¿Hace cuánto que no te podía ni ver? Hace como un par de... Che, ¿cómo te escuchó el triunfo del León? ¿Te gustó? ¿Entendiste lo que quiere la gente? Sí, la verdad que entender, hay muchos que se agarran la cabeza Yo quiero sobre que me esto. digas que, espera, sí, los peronistas agarran la cabeza, los No, peronistas no, los peronistas están contentos, los kirchneristas agarran la cabeza. Yo quiero saber qué no, es una mirada, yo creo que con prejuicio, ¿viste? peronistas Fui, son peronistas. yo fui siempre, si vos recorrés lo que yo he escrito y he dicho Mm. públicamente, ¿no es cierto?, durante todo el gobierno kirchnerista, fui uno de los primeros críticos abiertos y públicos del kirchnerismo. Ujú. Y eso no quiere decir que me vas a hacer kirchnerista No, porque a mí me preocupe no, la yo situación de la gente, de los jubilados, de los ocupados, de los muertos de hambre. Yo no te estoy diciendo eso a vos, yo te estoy diciendo lo que se están agarrando la cabeza son los peronistas y me corregí y dije, no, perdón, los peronistas no, los kirchneristas se están agarrando la cabeza. Que para mí, me venga cualquier persona de la historia, sea un montonero, un chico, quien venga a decírmelo, un kirchnerista para mí, no es peronista. Yo tengo mi interpretación de la historia. Vengan a decirme lo que quieran. El kirchnerista no es peronista. Está todo bien. Un kirchnerista es de izquierda, tiene un montón de aserciones distintas. Perón era milico, Perón era milico, era facho, tenía un montón de cosas. Está todo bien con el chamullo que me quieran meter y unir un montón de frente para decirle hacemos frente a esto, le hacemos frente a otro, pero no son lo mismo. Es más, estoy hablando en una radio peronista. Este programa me puede costar que sigamos al aire. ¡Uah! Y sí, Bueno, mirá, lo es así. El otro día, yo creo que es un tema, lo que vos planteás, la senadora le mandaba un mensaje a todo el mundo diciendo ¿por qué están hablando con los libertarios? ¿Por qué no me manda a mí, Juana? Juana, a usted le digo, si usted sabe que yo le estoy hablando a usted, ¿por qué no me manda mensaje a mí si tiene mi teléfono? Usted me conoce a mí. Y pregúntame por qué yo me siento y le pregunto cosas. Es más, no escuchó la entrevista. Si usted hubiese escuchado lo que yo le pregunté a Venegas Lynch, critiqué profundamente al liberalismo. Critiqué profundamente a los libertarios. Pero bueno, se ve que escuchó que estaba hablando con otro y se enojó. Esto es una crítica que hago al aire. Me encanta. mirá, Genaro, yo creo, sinceramente, bueno, es un tema que valdría la pena que lo convertemos en otro momento, porque, digamos, todo depende de qué es lo que entiendas vos por peronismo, lo mismo que decís por radicalismo. Yo sí entiendo por peronismo las banderas históricas, ¿no? De la lucha por la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Yo comparto esas banderas, comparto totalmente, y además digo, el peronismo histórico de los años 45, bueno, hizo un montón de aportes para construir una sociedad que fue realmente una sociedad destacable por muchos avances, ¿no es cierto?, en la Argentina a lo largo de varias décadas. Estamos de Pero acuerdo. después, dentro del peronismo, ha habido Sí. distintos sectores que van desde la ultraderecha hasta los sectores, digamos, de las organizaciones armadas. Están dentro del peronismo y convivieron inclusive con Perón. Pero es otro tema, ¿no? Dentro del radicalismo también, yo digo, una cosa son la bandera histórica del radicalismo, o presidentes como Ilia, que fue uno de los presidentes mejores de la historia argentina, y otra cosa es la cúpula actual, que, bueno, son unos mercenarios. A ver, Hoy en general, sí. para este Lustó. Empezó con Cristina, empezó con Kirchner, después con Cristina, estuvo con todos, estuvo con Max. Sí, 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 sí. Ahora, Pero por eso, es un tema que merece analizarlo, viste, más detenidamente, pero yo me quería referir más que nada, viste, a la situación que se presenta hoy como el panorama postelectoral. bien. Quizás no todos esperaban este resultado, que de todas maneras no significa un aval mayoritario por el gobierno, porque si uno analiza que más de un tercio de la población no fue siquiera a votar, Ujú. y el 40%, el 41% del 67% que fue a votar, y bueno, implica más o menos un 27% del electorado, del 27% del total que votó por Milei, ¿no es cierto? Es decir, ¿Por, votó ¿Por qué por Milei. no votó ese 27%? Entonces, por eso, vamos por parte, vamos a ponerlo relativamente para no hacer las cosas tan categóricas, ¿viste? No es que toda la sociedad argentina apoyó a Milei porque un 72% no lo votó.
No, un ya 60. sea porque no fue, porque votó en blanco, porque votó por otro, etcétera, ¿no? Entonces, es una aclaración simplemente para decir el panorama no es tan negativo como debería ser. Por otro lado, digo, es preocupante primero por todo lo que estaba haciendo este gobierno, que ya se manifestaba como un gobierno profundamente antipopular y antinacional, en el sentido de que las medidas pegaban, pero de manera cruel y brutal sobre el grueso de la sociedad y sobre los sectores, en todo caso, más vulnerables, y porque además había anunciado que iba a ser mucho más de lo mismo después de las elecciones. Entonces, es preocupante en ese sentido por eso, porque además ya empezaron a hacerse públicas las aristas de un gobierno bueno, que cobija y que comanda la corrupción, que comanda las coimas, que comanda que hay un fuerte peso de los aportes de sectores de narco, es decir, un gobierno que no tiene nada rescatable. Entonces, que haya habido una parte, por más que no sea la mayoritaria, es preocupante. A mí me preocupa primero por eso, pero Esto, además por lo que significa en el futuro. Sí, esto de los narcos, que eso está refiriéndose al baje del gobierno de hoy, ¿no? sí, obvio, obvio. Pero los narcos vienen pero los narcos vienen con, ¿cómo es que se llama este? Desde Aníbal Fernández, pasando por Massa, el cordón de Tigre, los Claro, mexicanos, claro. Yo creo que si Aníbal Fernández hubiera sido candidato, yo creo que en su momento no le hubiera votado nadie o muy poco. Por eso digo, a medida que trasciende que un gobierno tiene apoyo de los narcos, porque tenía diputados narcos, porque tenía senadoras, candidatas a senadoras narcos, porque tenía una ministra apoyada, ¿no es cierto?, aporte de los narcos, y los narcos seguramente aportan a las principales fuerzas que llegan tal cual, tal cual. a ser competitiva, ¿no es cierto? Porque para ser competitivo hoy en el sistema electoral hay que tener espalda financiera que se lo dan los grupos económicos o los narcos, y obviamente que se lo dan como una inversión, ¿no? Como un regalo, ¿no? Entonces, eso es preocupante, ese es el sistema electoral que tenemos. Pero digo, que la sociedad se haya enterado, o por lo menos parte de la sociedad, de esto y que haya avalado eso con los ojos cerrados, es preocupante. Es preocupante porque en todo caso demuestra que hay una crisis moral muy fuerte, ¿no? Será que uno está, que yo vengo de otro mundo, yo vengo del mundo de los años 60, 70, hasta mediados de los 70, donde no nos imaginábamos jamás que alguien iba a poder entrar en la democracia aspirando a nada más que a un cargo y no a prestar un servicio a la sociedad. Entonces, bueno, a mí me preocupa mucho eso, me preocupa por la implicancia que tiene, porque nosotros, yo lo hago esta lectura desde el punto de vista económico, de la economía política, ¿no es cierto?, que es lo que digo, cómo impactará en la actividad económica, y yo siempre insisto en que la actividad económica es la actividad que desarrolla una sociedad socialmente, ¿no es cierto?, para producir los bienes y servicios que necesita para vivir dignamente y para, en todo caso, hacer eso respetando los recursos para que las futuras generaciones también lo hagan, ¿no? Y eso tiene que ver entonces, para hacer eso, cómo se organiza para ver qué va a producir, cómo lo va a producir y cómo se distribuye eso. Y eso en nuestra sociedad no lo definimos los argentinos, por eso digo que este es un modelo económico social neocolonial, porque lo definen más que nada los sectores más poderosos de afuera. Es decir, tenemos una sociedad donde estas cuestiones de qué se produce, cuáles son las prioridades, y las prioridades, está claro que a lo largo de las últimas décadas se priorizan ciertas ramas de economía, que producir, no es que producimos bienes industriales, que producimos bienes y servicios que tienen que ver con el bienestar del pueblo, para que todos puedan vivir dignamente, sino que se empieza a especializar en ciertos bienes que no tienen nada que ver con eso, que son los que provienen del extractivismo depredador, o sea, del saqueo de los recursos. Las principales ramas económicas, ¿cuáles han sido? Inclusive son las que han crecido, el saqueo y la depredación, tanto material como financiero, y el sector de la monoproducción de transgénicos, el sector de la minería a cielo abierto, la mega minería a cielo abierto, el sector de la extracción de hidrocarburos y el sector financiero. Eso es lo más que ha crecido. Y eso nos genera buenas condiciones para que la gente tenga trabajo y para que viva dignamente. ¿Te acordás cuando se armó la disputa y la discusión en la agenda social del fracking? Sí, exacto. Fue una discusión a nivel nacional que caló fuerte en las altas esferas del poder y se hizo un debate muy importante, ¿no, Luis? Mira, el fracking es una actividad que es una de las actividades más contaminantes del mundo, junto con la megaminería. Y el fracking, acá en la Argentina, provocó mucho más daño que la explotación ya convencional de petróleo, que significa también posibilidades
posibilidades concretas de contaminar. El fracking significa una perforación vertical de miles de metros hacia abajo hasta explotar la roca madre que está en el subsuelo y a través de eso enviar y alrededor en la fractura hidráulica 600 químicos contaminantes que terminan contaminando todos los acuíferos que hay y además termina contaminándolo con hidrocarburos. Entonces, en esa zona ya es imposible la vida, no solamente de los seres humanos, sino de otros animales, y también la explotación vegetal que pueda considerarse sana. Y además contamina irremediablemente y es una actividad que una vez que comienza tiene una vida útil. Cada pozo de petróleo en una plataforma puede perforar entre 6 a 10 pozos. Cada pozo requiere entre 20 y 30 millones de litros de agua que están con esos contaminantes y más o menos la actividad que lo hace productivo es más o menos de 2 años. En 2 años se acaba. Así que tiene que seguir perforando. Es tremendo lo que significa eso. Lo que pasa es que como no hay más petróleo disponible del que estaba más al alcance, entonces esta actividad está hecha para beneficio de aquellas corporaciones que lo realizan, pero que no tiene como destino abastecernos de energía abundante y barata a los argentinos, porque desde que tenemos nosotros el segundo yacimiento de gas no convencional del todo el planeta, resulta que tendríamos que tener energía por lo menos accesible y barata y cada vez está más caro, tanto el gas como la electricidad. Entonces, estas son actividades depredadoras, es decir, ¿qué producimos? Producimos eso. ¿Cómo lo producimos? Lo producimos con métodos que son altamente contaminantes y depredadores. ¿Y para quién lo producimos? Y no lo producimos para nosotros, lo producimos para... Entonces, este es el modelo para exportar, este es el modelo que se viene imponiendo en las últimas décadas, porque vos decís, el fracking, ¿sabés quién lo comenzó, no? En Argentina. No lo comenzó un gobierno neoliberal. No. 2010. Lo comenzó el famoso Progres, y con Cristina en la cabeza, hizo alianza con la Chevron, que es una de las corporaciones más piratas del petróleo de la historia. Si habrá habido cartel en la facultad, no podía ver a ver qué hora era mi materia. Yo tenía una materia los sábados de la mañana, que era como 4 horas, que era un tipo hablando de economía. A mí me gustaba, después se extendía hasta las 2 de la tarde con el café y todo, pero seguíamos discutiendo, porque al profesor ese no le gustaba, que le gustaba mucho. Pero se vivió. Vos sabés lo que yo celebro de eso, Luis, más allá de todo, sí, que podías ver un cartel contrariando lo que sucedía y no un cartel o todos los carteles asintiendo lo que sucedía. Onda dictadura, entre comillas, ¿no? Celebraba que había democracia, que se podían discutir las cosas, que uno se podía sentar y poder hablarlas, ponerlas en la mesa. Es más, usted en su cátedra también lo utilizó como un espacio de debate político de alguna manera, cosa que yo celebro también, la posibilidad del diálogo, eso es lo más importante, ¿no? Sí, yo me alegro de recordar esos tiempos, ¿no? ¿Me estás escuchando? Yo te escucho bárbaro, Luis. Sí, no, decía que lamentablemente yo lo recorrí en las aulas, estuve durante 40 años, ¿no es cierto? Pero cada año que pasaba había yo creo, un proceso de despolitización, en el sentido de que ya los estudiantes, ni siquiera las agrupaciones que en otro momento discutían estas cosas, discutían política, ya se acabó, ya no existe ni siquiera ahí la discusión política. Los partidos políticos no discuten esto. Los candidatos tampoco, los militantes tampoco van para ver qué pueden lograr, qué beneficio personal, y no hay debate sobre estos temas. Ahí tampoco lo discutían mucho. En ese tiempo estaba la agrupación esta que era la colectiva, que era muy kirchnerista. Bueno, estaba el MSI, etcétera, 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 etcétera. Eran todas células. Yo estaba con los socialistas, que con los peronistas, que yo otro con los radicales, Franja Morada, que se llamaba de otra manera, ya los peronistas. Era raro. Es más, cuando armabas una agrupación que no tenía nada que ver con el partido, no entraba, porque era raro. Es como un cupón de cambio. Está para los peronistas, entra. Está para los radicales, entra. Está para el PRO, entra. Si no, no. Eso me pareció pobre en el debate. No sumar si no fuese de forma partidaria. Que la única manera de hacer política sea que vos perteneces a un partido. Me parece muy sectario y me parece muy... como esto que lo llamaron a León Gieco cuando fue allá al playón, que lo trataba todo de garca, para porque quedaba mucho en la calle, oligárquico.
Me parece muy, no sé, no oligárquico no es la palabra, perdón. Sí, pero en realidad en alguna época, por eso digo, yo vengo a otro mundo donde los partidos políticos, bueno, en todo caso hacían escuela de formación. Hoy los partidos políticos son escuelas de deformación, porque lo único que se negocia ahí son candidaturas, cargos Ujú. y beneficios personales, Bien. lamentablemente. Entonces, bueno, eh, en ese sentido uno ve un retroceso lamentable, pero igual sigue en la lucha porque no hay otra alternativa que luchar. ¿Por qué? Porque avalar a este gobierno institucionalmente significa darle más poder para poder profundizar todo lo malo que ha hecho. Y además lo ha dicho, no, digamos, no es que lo ha ocultado, dice, vamos a hacer la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral, vamos a hacer más ajustes, vamos a hacer lo que nos pide el fondo, o sea, no han ocultado nada. Entonces, ¿qué significa este resultado? Por eso digo, no me puede alegrar para nada. No me puede alegrar, por ejemplo, el hecho de que haya una definición, una decisión que la transmite este gobierno, pero lo hace el poder económico, a través bueno, de este crápula, ¿no es cierto? No, pero además es un estafador, es un coimero, es un mentiroso, digamos, lo digo con todo fundamento, ¿no es cierto? Entonces, que este gobierno acepte todo lo que le imponen los saqueadores, es preocupante porque a los saqueadores no les preocupa, ellos quieren, porque saben, por ejemplo, que los jubilados, que se han ganado el derecho legítimo de recibir, primero porque por un derecho humano, por la Constitución, ¿no es cierto?, que le reconoce el derecho a tener una vida digna después de haber pasado su edad laboral, pero también han aportado durante toda su vida, entonces merecen algo y no puede ser que se lo saque así porque el objetivo es que haya menos jubilados, es decir, eso ya lo han dicho abiertamente. Y van a seguir profundizando en la reforma previsional para que los jubilados se mueran antes. Y bueno, ¿y qué quieren de los trabajadores que han sacado un montón de beneficios? Es decir, en mi época, en el mundo de que yo vengo de hace tiempo, ¿no es cierto? Soy un pibe, pero sin embargo viví los años 60, 70. El que trabajaba tenía todos los derechos formales y todos los que trabajaban estaban reconocidos por ley, casi no existía el trabajo precario. Y tenían derecho a trabajo digno y a un montón de beneficios. Ahora se lo están sacando y se lo quieren sacar a todo. Quieren transformar a los trabajadores prácticamente en esclavos, jornada de 12, 13 horas por día, sacarle la indemnización por despido, es decir, hacer una masacre, como yo decía, el plan masacre. Y bueno, ya lo han dicho, lo van a hacer eso porque eso es lo que quiere el fondo, lo que quiere el Tesoro de Estados Unidos, digamos, el capital financiero. ¿Y qué van a hacer con la reforma tributaria? Lo mismo, siguen sacando impuestos a las grandes empresas. Ahora están negociando cómo le van a sacar a las empresas que extraen el hidrocarburo, gas y petróleo en vaca muerta, sacarle la retención a las exportaciones. Pero fíjate qué locura. O sea, el único impuesto que pagan, ellos sacan nuestros recursos, que son recursos energéticos, son claves para el futuro y para el presente también, y tiene como destino la exportación, no para nosotros. Y bueno, tiene que pagar un derecho para saber eso. No, pero le están negociando para que le saquen ese impuesto. Y claro, cuando le sacan impuesto a los más poderosos, y obviamente sobre quién lo recargan. Y el impuesto al consumo, que es grueso de la carga tributaria que soportamos todos los argentinos. Este es un poco el panorama. Esto es el hecho de que lo han dicho y lamentablemente tienen más poder, más aval institucional para poder llevar a cabo este proceso que llaman de reforma y de modernización, dice. Modernización, fíjate qué modernización que esto de la jornada laboral de 12 horas por día, eso era fines del siglo XIX en la Argentina, es decir, no es modernización, porque no hay ningún país del mundo que tenga, los países más supuestamente adelantados, desarrollados entre comillas, tiene una legislación laboral que cada vez está mejorando las condiciones de los trabajadores. Acá vamos al revés, esto es un verso, bueno, obviamente que está bien montado porque los que imponen este verso son los que tienen el poder de los grandes medios. Por suerte, hay medios que nos permiten, bueno, llegar con una información más veraz y tratando de desensibilizar a la sociedad. ¿Por qué? Porque institucionalmente vamos a vivir momentos muy jorobados si no llegamos a reaccionar antes y para eso necesitamos que la sociedad se despierte, que la sociedad se organice, que la sociedad se movilice Sí. y clarificar, como vos decís vos. ¿Por qué? Porque hay algunas fuerzas políticas que con un egoísmo muy grande lo único que decían es contra mi ley, contra mi ley, contra mi ley. Es decir, el caso, lo que vos te estabas refiriendo, ¿sí? El kirchnerismo, contra mi ley. Ajá, ¿y qué proponían? Nada, ¿Proponían algo distinto? no, No decían nada. Decían algo sobre la deuda externa fraudulenta, no decían nada. Decían algo sobre el extractivismo, no decían nada. no, Entonces, es importante clarificar esto, porque si no vamos a volver
a seguir en la grieta que divide falsamente a la sociedad y no permite que haya una discusión racional y con Tal, racionalidad. tal cual. Luis, te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo y nos encontramos la semana que viene, seguramente el miércoles que viene vamos a tener otra charla de economía. ¿Cómo no, Genaro? Muchas gracias, un abrazo. Por favor, Luis Ferreira, nuestro